Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a aprovechar para en esta instancia vamos a resolver un par de modelos de parciales con la intención de que se vayan sabiendo lo necesario para encarar hacia el recuperatorio del parcial que refiere a la parte de programación orientada a objetos y en este caso vamos a aplicar programación en Smalltalk para llevarlo a cabo. ¿Bien? Ok. Para comenzar entonces lo que vamos a hacer es salir a buscar un enunciado y lo vamos a tratar de resolver. Ahí está. Bien, vamos a leer qué es lo que se pide. Como siempre, cuando nosotros encaremos esta parte del paradigma orientado a objetos, podemos encontrarnos frente a la necesidad de que dentro del parcial nos pidan llevar a cabo los casos de prueba que nosotros lo tenemos que escribir. Recordemos que en el playground, en donde lo vamos a ejecutar, en el transcript. Bien, todo lo que es programación en Faro se va a hacer con respecto a tres herramientas que vamos a estar utilizando constantemente. Bien, las herramientas que nosotros vamos a estar utilizando cuando trabajemos en Faro, que es lo que nos va a permitir programar en Smalltalk, son tres herramientas fundamentales, o tiene tres ventanas desplegables con las que trabajamos. El browser, que es donde yo voy a tener los archivos que voy a ir programando, el playground, donde voy a armar los casos de prueba, y el transcript, donde toda la muestra de mensajes va a quedar escrita sobre ese transcript. Bien. Vamos a leer entonces qué es lo que exige la consigna. Uy, cerró todo. Vamos a ver qué es lo que exige la consigna para llevar acá. Bien, este System Browser. Ahora sí. Dice así. Una editorial de libros de divulgación requiere el desarrollo de un programa bajo el enfoque del paradigma orientado a objetos para poder conocer información referida a la gestión de sus libros. Se conoce que los libros de divulgación pueden ser científicas o históricas. Se detallan las clases identificadas para el dominio bajo estudio, y acá menciona cuatro clases. La clase editorial, que conforma, recordemos los tipos de relaciones. Bien, esta relación se llama relación de agregación o de composición y refiere de que una clase o un objeto de esa clase contiene de forma física o de forma lógica, en sentido de decir, está compuesto por varios elementos de la clase hacia la cual están apuntando. El rombo representa el todo y la flecha a la parte. Entonces, una editorial es una colección de libros, donde cada libro puede ser de tipo científico o de tipo histórico. Entonces dice de que la clase editorial refiere a la clase que posee los libros que maneja, es una colección que queda a la elección del alumno cuál se utiliza. Por una cuestión de conveniencias, siempre que vayamos a trabajar con algún tipo de dato que contenga más de un elemento, solemos trabajar con las listas ordenadas, ¿bien? Con las ordered list, ¿bien? Dice, el libro posee un título, un idioma, que es un número que va entre el 1 y el 3, para ser español, inglés o francés, la cantidad de páginas que tiene ese libro y un costo base de impresión. Ahora, la clase científico que aplica una relación de herencia, porque un libro científico es un libro que además agrega el tipo de contenido, para saber si ese libro es inicial, intermedio o avanzado. O histórico, si ese es un libro que agrega el tipo de edad, para saber si es de la edad antigua, edad media, edad moderna o edad contemporánea. Cuando nosotros comencemos a programar este tipo eh, de diagrama de clases, vamos a arrancar siempre con aquella con la cual tenemos como clase padre. La voy a tratar de dejar subida a YouTube si así se puede. Va a ser la clase padre, ¿bien? Yo voy a comenzar a programar la clase libro. ¿Por qué voy a arrancar a programar la clase libro? Por una cuestión de dependencias. Si yo quisiera comenzar a arrancar a programar la clase editorial, no podría. ¿Por qué? Porque una editorial es una colección de libros. Y si yo no tengo todavía programados los libros, yo no puedo programarla.
Yo no puedo programar la clase científico, que se referencia al libro científico, porque por medio de la herencia depende del libro. Un libro científico es un libro. Y así que vamos a arrancar por la clase libro. Esa clase libro tiene cuatro atributos y luego vamos a ver qué métodos son los que posee. Recordemos que para el paradigma orientado a objetos, todo programa se conforman de objetos, se conforma de objetos, se conforman de objetos que se pasan mensajes. Esos mensajes, que son los medios de comunicación en la cual se transporta la información para comunicar un objeto con otro, para decirle qué es lo que tiene que hacer, esos mensajes que conforman parte del comportamiento de los objetos son descritos a continuación. ¿Bien? Entonces dice de que programemos aquellas clases que están acá modeladas teniendo en cuenta los siguientes requisitos. Por ejemplo, para la clase libro, científico e histórico, implementar el método de inicialización, el método de acceso y modificación. Y para el método de initialize, para el editorial, el initialize, y un add que solamente permitirá agregar a libros escritos con al menos 50 páginas. Bien, entonces vamos a comenzar a programar el método libro. Bien, la clase libro. Venimos a Faro, abrimos el System Browser y acá es donde vamos a escribir la primera clase con la que vamos a estar trabajando. En nuestro caso, la clase se va a llamar libro. Bien. La definición de una clase para Prolog se conforma de 4 líneas. La primera línea que me dice cómo se llama la clase, o sea, después del 2 puntos está el cómo se llama la clase, precedida por el hashtag, y va a decir esa clase libro de quién hereda. Como estamos hablando del paradigma orientado a objetos, se dice de que todo elemento viene de un objeto o es un objeto. Como es un objeto, entonces existe un objeto exageradamente genérico que se llama object, que es el que contiene la información fundamental de todas las clases que van a ser trabajadas bajo el paradigma orientado a objetos. Así, por ejemplo, por cómo lo vamos a trabajar, el libro va a ser heredado de objeto. Vamos entonces a la segunda instrucción. Recordemos que una clase tiene 3 cosas fundamentalmente. Tiene un nombre, definido acá en la primera línea, y los atributos, que es lo segundo que vamos a encontrar. ¿Qué atributos va a tener? Y bueno, esos atributos o elementos característicos de la clase se ven en la segunda línea, en el segundo cuadrante. El primero es el nombre de la clase, el segundo son los atributos y el tercero debería ser los métodos a aplicar. En este segundo tenemos entonces que el libro tiene título, idioma, cantidad de páginas y costo. Todas esas van a ir bajo la segunda línea, entre comillas simples, entonces colocando título, título, idioma, recordemos que es una variable numérica, páginas, que es una variable numérica, y costo, que es una variable numérica pero flotante. Bien, entonces en la primera clase definimos cómo se llama la clase y de quién hereda. Todo objeto por defecto hereda de la clase objeto. En la segunda línea vamos a poner los atributos de la clase, separados por espacio. En la tercera línea van a ir las variables, mientras que en la primera iban todas las variables de los objetos, en la tercera se colocan las variables de la clase, que más adelante van a aprender que muchos paradigmas lo trabajan como static, que son datos que todo objeto que pertenece a esa clase conoce y comparte, principalmente comparte. Cada persona es individual porque cada persona tiene un DNI distinto por cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces no conocen a una a la otra. Yo no sé, por ejemplo, de la otra persona que esté viendo el video, cuál es su DNI, a excepción de que yo se lo pregunte. ¿Por qué? Porque es un atributo del objeto. Eso significa que cada persona es distinta entre ellas. ¿Bien? Un método estático, que suele ser mayormente alguna constante genérica, es una variable que pertenece a la clase.
O sea que cualquier objeto de esa clase, instanciada o sin necesidad de instanciarla, puede acceder directamente a esa variable. Y la última refiere paquete. ¿Dónde vamos a guardar esta información? Vamos a poner repaso parcial 1. Cuando yo trabajé en Faro, siempre la combinación de teclas, veamos acá a la izquierda, cómo es, perdón, a la derecha, cómo es que yo tengo un triángulo de color naranja. Toco control S, vemos que ya me lo guardo, por lo que dejó de aparecer ese color naranja. Control Shift S para guardar la imagen y siempre extra file out, que me va a generar el archivo, .st, que es el que yo voy a tener que enviar a la hora de entregar el parcial. Bien. Ok. Entonces, de esa clase llamada libro, yo podría tratar de venir acá y comenzar a tirar algo dentro del playground. Y decir, recordemos que para definir una variable tengo que colocarla sí o sí entre dos barras verticales. Y adentro de esas dos barras verticales vamos a colocar las variables que yo tenga que trabajar. Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es crear un libro. Bueno, la variable L va a ser representada a un libro. Toda instrucción dentro de Faro se escribe terminándola con un punto. Y el 2 puntos igual es el operador de asignación. Entonces yo le voy a decir, mira, vamos a crear un libro. Libro new. Y voy a decir, bueno, ahora mostrame con el transcript, show, dos puntos de espacio, mostrame qué tiene ese libro que acabo de crear. Potencialmente me vas a tirar, bien, no me va a tirar nada. Transcript, vamos al transcript y vemos que como no tengo definido una string, me va a decir de qué clase es. Mira, tenés un libro. Bueno, de ese libro yo ya le definí las variables que tenía. Por ejemplo, yo puedo acceder al título. ¿Cómo hago para acceder al título? No puedo. Por una cuestión de encapsulamiento, uno de los principios del paradigma orientado a objetos, dame el título, no puedo acceder al mismo, y acá es donde entra la parte de encapsulamiento, a excepción de que yo no defina un método que me permita a mí traer ese dato o modificar ese dato. ¿Cómo se le llama a esos métodos de modificación y de acceso hacia los atributos de un objeto? A ver. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo se le llaman a los métodos o mensajes que permiten obtener o modificar un atributo del objeto? ¿Se le llaman? ¿Accesorio? Fantástico, accesores. Los métodos accesores, separados en dos partes, entre los modificadores y los accesores, que yo los tendría que programar, pero por suerte el IDE me permite generarlos rápidamente. Si yo hago clic derecho sobre la clase y vengo de acá, escribo Generate Accessors, directamente me va a generar todos los métodos que me hacen falta. Entonces vemos que están duplicados. Ahora yo vengo y escribo de nuevo L.título y sí me figuran. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? ¿Por qué hay uno que tiene un 2 puntos y otro que no lo tiene? ¿Por qué hay uno que tiene 2 puntos y el otro no lo tiene? ¿Por qué? Puede ser uno para la creación del objeto y el otro, no me acuerdo para qué funcionaba el otro. Bueno, aquellos métodos que no tengan el 2 puntos y que surgen como métodos accesores, se le llaman métodos de acceso porque me permiten a mí retornar ese valor. Bien, me permiten retornar ese valor. Mientras que yo cuando vaya a programar un método, ese método tenga el 2 puntos, el que un método tenga 2 puntos significa que recibe un parámetro de la función, como lo que veníamos programando en Python, que acá se le llaman colaboradores externos. Bien, un colaborador externo es información desde afuera que me hace falta a mí para poder trabajar. Bien,
Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un método que sume dos elementos, a ver, vamos a hacer un programita rápido. Vamos a ver cómo les va. A ver cuán fresco viene con el contenido. Creo que era así. No, ¿cómo era? Comentario acá era. ¿Eh? 4Z, Z, 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 Z. Creo que es con comillas dobles acá el comentario. Sí, comillas dobles. Crear un método que sume dos números. Nos vamos a dar un tiempito para que ustedes lo hagan. Bien, obviamente que si tiene que sumar dos números, le voy a dar un tiempo como para que piensen cómo se llamaría el método, cómo se lo programaría. ¿Ok? Bien, les voy a dar entonces 4 minutitos para que lo hagan. Estamos llevando a cabo el ejercicio del primer parcial y de momento les he dado la tarea de que hagan esa función. ¿Bien? ¿Para qué? Para que sepan implementar cómo se debería programar todo lo necesario para hacer una función sencilla. Si ustedes no saben programar una función ahora, menos van a poder hacer la que nos va a exigir el código. Bueno, justamente estamos acá para eso, para aprender a hacer cómo se haría. Bien, aquellos que no les salió programar el método, prográmenlo en Python. Bien, todavía les queda un minutito. Si les sale, prográmenlo en Python. Programen en Python una pequeña función que sume dos números. Bien, y yo les voy a mostrar cómo hacer la conversión de lo que programaban en Python hacia lo que programamos ahora. ¿De dónde? Ojo, ojo, ojo. Precaución, precaución. Ahora sí, ahora sí. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. En la última está un poquitito mejor. Pero todavía falta algo muy importante que ahí se saltearon. Bien. Les doy un tiempo para que de última, al que no le salga, que lo programe en Python. Hagan una función que suma dos números. Ahora sí. Bien, ahora sí. Bien, esta función entonces se va a llamar sumar. Y la función sumar ¿necesita de datos externos, parámetros o colaboradores? Sí, porque yo necesito los dos números que vaya a sumar. Entonces, vamos a hacerlo primero en Python, porque hay gente que por ahí se le facilita. Yo diría def sumar número 1, número 2. Dos puntos abajo, return
no sé si les haría falta, si quieren trabajarlo con una variable auxiliar, pueden hacerlo. Número 2, con un hashtag. Si no, también se podría poner suma igual a número 1 más número 2. Y abajo pondrían return suma. Bien. Ahora, el paso de parámetros acá se hace con el 2 puntos para pasarle los colaboradores externos. Entonces yo tengo que decir sumar 2 puntos n1 y n2. ¿Por qué tengo que colocar esta otra parte? Porque yo no puedo poner dos colaboradores externos seguidos uno del otro, sino que yo tengo que indicarle de vuelta con el 2 puntos. Y yo no puedo venir a colocar 2 puntos directamente, por eso me exige escribir algo después. Así que yo coloco ese sumar en ambas partes, ¿bien? Entonces por eso queda sumar 2 puntos, número 1 y número 2. Que esa era la primera. Entonces, ¿necesito colaboradores externos? Sí. ¿Cómo se colocan? Después de escribir el nombre del método, colocando 2 puntos y seguido el nombre de la variable que vaya a ingresar. Bien. Bueno, trabajemos entonces con una variable auxiliar llamada suma, que la tengo que definir porque cuando yo la quiero usar, suma 2 puntos igual, recordemos que es el operador de asignación, me va a tirar error porque nunca la declaré, por eso tengo que venir y declararla. Profe, ¿para qué me sirve declarar una función si yo vengo programando en Python y nunca me hizo falta? Está fantástico. Ojo, bueno, está bien, el punto final no es exigible. Muy bien, algo así se podría hacer directamente, sin aplicar una variable auxiliar. Muy bien. ¿Por qué yo tengo que definir una variable para el paradigma orientado a objetos si cuando yo trabajaba en Python no me hacía falta? Yo venía, colocaba la variable y ya está. Porque recordemos que eso lo que hace es tomar al código y cuando lo manda a la computadora, recordemos que la computadora maneja unos y ceros. Por eso yo tengo que declarar la variable y muchas veces en otros lenguajes de programación tengo que declarar inclusive el tipo de datos de esa variable. ¿Con qué propósito? Con el propósito de decirle a la computadora, che, al sistema operativo, guardame un espacio de memoria porque yo voy a trabajar con una variable en este lugar. Entonces, yo ya voy diciendo, ordena la casa porque a la tarde viene visitas. Eso es lo que yo hago cuando yo vengo a declarar una variable. Por eso, toda variable que yo tenga que trabajar dentro del paradigma orientado a objetos, tarde o temprano tiene que ser declarada antes de ser usada. ¿Bien? ¿Por qué N1 y N2 no los tuve que declarar? Porque vienen de afuera. Eso significa que lo habrán declarado cuando lo vayan a usar. ¿Bien? O directamente si es una constante ya está evaluado. Tengo la suma, pero yo la tengo que retornar, porque si yo no retorno esa suma, de nada me sirve porque quedó, recordemos que las funciones son espacios de memoria, cuando termine de aplicarse ese espacio de memoria, se muere. Y las variables que estuvimos utilizando allá adentro también se mueren. En el sentido de que no podemos accederlas una vez que se acabó la función. Por eso el resultado lo tengo que retornar. Y el resultado, que es el retorno, se marca con ese piquito hacia arriba. Entonces, cuando nosotros programemos funciones o mensajes dentro del paradigma orientado a objetos, ahí lo guardé, de mosquero lo guardé, porque no hace falta. Cuando nosotros trabajemos bajo este paradigma, el paso de colaboradores se hace por medio de 2 puntos, la declaración de variables se tiene que hacer entre barras verticales, la asignación es 2 puntos igual y toda línea termina en punto, y el retorno se hace con un acento circunflejo o un piquito hacia arriba. ¿Se entendió? Veamos, por ejemplo, como es que yo le digo, sumar 1 y 4. ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? Ahí me dio 5. Bueno, si hay alguien que no entiende, recuerden que estábamos acá para aprender a programar y ahora estamos yendo casi desde cero. Este método que acabamos de programar lo voy a quitar porque, bueno, era un ejemplo nomás. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una clase, existen dos tipos de métodos dentro de los métodos de acceso. Los métodos accesores, que lo que hacen es que retornan el valor implícito que tiene el objeto, y métodos modificadores, que lo que hacen es cambiar el valor de la variable. Bien.
Vemos entonces cómo para cambiar el costo tiene que haber un colaborador externo para decir, cámbiate costo a este valor, cámbiate costo a 20 pesos. El libro pasó de ser de 20 a 40, bueno, el costo del libro ahora es 40 pesos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entendió el concepto de métodos accesorios? Toda clase va a tener definida los métodos accesorios. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, Sí. ahora, cuando yo vaya a crear el objeto que tengo que trabajar, no solamente tengo que tener los accesorios. Bueno, tengo los accesorios. Eso significa que yo del libro que acabo de crear, le voy a poder colocar toda la información que quiero. Puedo decir, ah, mira, el título, quiero que sea, qué sé yo, Narnia. Supongamos. O sea, ¿cómo es el hacer llamado a una función? Recordemos que nosotros que veníamos de Python, lo que teníamos era objeto, punto, atributo. Y entre paréntesis de pasos de parámetros. Acá, directamente, lo que se hace, esto es para Python. Si nosotros vamos a programar en Haskell, se hace objeto, espacio, mensaje. Bueno, espacio. Y si se le tienen que pasar colaboradores externos, con el 2 puntos. ¿Bien? Con el Smalltalk. ¿Bien? Entonces, yo voy a colocar el título. Creo que había uno que era precio. No, costo. Veamos qué parámetro lo tenemos. Sí, costo. Vamos a definir que tiene un costo de 105, de 1500. L, idiomas, idioma 1, L, y había una cosita más. L, páginas de 60 páginas. Ahora, cuando yo trabaje esto, y me estoy dando cuenta que el objeto se repite, Smalltalk me permite a mí trabajar una forma de facilitar todo eso por medio del punto y coma. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un objeto que tiene varios pasos de mensaje, mensaje 1, objeto, mensaje 2, ¿bien? Objeto, mensaje 3, yo lo puedo transformar en objeto, mensaje 1, punto y coma, mensaje 2, punto y coma, mensaje 3. ¿Vieron cuando iban al secundario y decían, ¿para qué estoy aprendiendo lengua y literatura si no tiene nada que ver? Porque el día de mañana yo quiero ser ingeniero. ¿Para qué aprendíamos lengua y literatura? Bueno, porque el punto y coma permite separar ideas bajo el mismo concepto, bajo el mismo párrafo. Es un tipo de numeración, pero que tiene que ver siempre referido al mismo sujeto. ¿Qué sucede? Que Smalltalk está programado de forma muy literal. ¿Bien? Entonces, yo ya coloqué la información. Smalltalk lo que me va a permitir es que yo ahora directamente diga así. Bueno, cámbiale el costo, cámbiale el idioma, cámbiale las páginas. Entonces yo ahí estoy aplicando los métodos accesorios y modificadores. ¿Pero qué va a pasar ahora? Transcript, show, recordemos desde ya que, así ya aprovecho y les dejo, vamos a preguntarle, por ejemplo, el costo. Como es un número, tengo que transformarlo a cadena con el last string. Bien. Smalltalk lo que hace cuando vaya a trabajar, quiero ver si me lo mostró de forma correcta. Voy a abrir el transcript. Me va a mostrar ese 1500. Lo vuelvo a ejecutar y me va a aparecer pegadito. ¿Por qué? Porque el transcript show no tiene un salto de línea implícito como si lo tenía Python. Entonces, cada vez que yo tenga que trabajar con eso, lo voy a tener que colocar el salto de línea. Bien, el salto de línea
se hace diciéndole que convierta el carácter especial de salto de línea CR. ¿Bien? Después voy a ver qué significaba. CR. ¿Bien? Entonces, yo si quisiera mostrar toda la información que tiene el libro, yo no tengo por qué colocar cada vez que quiera ver el libro y su información una cadena extensa que refiere a la concatenación de cadenas, que sería eterno. Para eso va a surgir otro método u otro mensaje que tienen todas las clases, que es el mensaje asString. Bien, yo voy a venir acá donde dice instance side method y voy a colocar asString. Bien, as viene de la palabra o del inglés como. String es cadena. Entonces yo lo que voy a hacer es mostrar este libro como una cadena. El transcript show solamente trabaja con cadenas. Entonces voy a definir una variable auxiliar S. Voy a establecer de que S va a arrancar vacía, como cadena vacía, y la voy a retornar. Ahora, cuando yo venga al playground y le diga, che, mirá, mostrame toda la información del libro con el string, en este caso no me devolvió nada. Control o T, no me devolvió nada. ¿Por qué no me devolvió nada? Y bueno, porque la cadena que tenía que mostrarme la información del libro no tiene nada. Acá es donde yo tengo que comenzar a hacer la concatenación de elementos. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo que decir, muéstrame el costo del libro. No, vamos a primero con lo básico. Mostrame el título del libro. Y quiero que ahora se muestre el título. ¿Bien? ¿Cómo hacía yo en otros lenguajes de programación para unir esas cadenas? ¿Cómo hacía? Una coma. Bien, en otro, o sea, con un operador de concatenación. Para lo que Python era el signo más que concatenaba cadenas, para nosotros va a ser la coma. ¿Por qué la coma? Bueno, porque este es un lenguaje muy hablado. Bien. Entonces yo voy a concatenar al título con el costo. Y decir, bueno, este es el título, este es el costo. ¿El costo es de tipo, es tipo cadena o no? El costo no es tipo cadena, es tipo número. Entonces le tengo que decir, convertime de ese, fantástico, convertime de ese número a una cadena, as string. Así como mostré el costo, también voy a tener que mostrar el idioma. Que al idioma puede mostrarlo, ya vamos a leer bien a ver qué es lo que dice. Pero yo lo podré mostrar directamente como un código, aunque en realidad lo mejor sería que me dijera la cadena que representa. Ya vamos a ver cómo se debería hacer eso. Seguiría el idioma y la cantidad de páginas. Y acá podemos poner páginas o cantidad de páginas. Y estamos haciendo todo sobre una misma línea. Bien. Que también al ser de tipo numérica va a ser colocada así. Entonces yo cuando terminé de programar el asString, veo de que me devuelve una línea que contiene toda la información. Ah, el libro se llama Narnia, tiene este costo, tiene este idioma, tiene esta cantidad de páginas. Ahora, ¿qué pasa si además de yo tener el libro 1, perdón, el libro, tengo otro libro, pero no tengo toda la información? ¿Bien? Yo no tengo toda la información. Vengo acá, coloco el libro new, punto. Y le digo, bueno, mira, además de mostrarme el primer libro, que es el que yo ya cargué, mostrame el segundo. Me va a tirar un error. ¿Por qué me va a tirar un error? Porque me va a decir, ojo, aprovecho el comento, cuando les tiro un error, el error siempre se ejecuta en el método doIt. ¿Bien? Acá en el método doIt. ¿Bien? ¿Dónde surgió el error? Me dice, ojo, porque cuando vos quisiste mostrar la cadena del objeto L2, no vas a poder, porque el L2 dice de que está trabajando con un objeto no definido. ¿Qué pasó con el asString? Me dice, ojo, porque el título, vos me estás queriendo concatenar una cadena al título, y ese título no existe. ¿Por qué no existe? Porque nunca lo definí en memoria. Yo nunca le dije, che, guárdame una variable para trabajarla. Nunca lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque no guardó el espacio en memoria como debería haberlo guardado
Entonces se encontró de que hay una variable que no existe. De ahí que va a surgir, ya entonces hablamos del método de accesores, hablamos del método de conversión a cadenas, que es el asString, y ahora vamos a hablar del tercer tipo, que es qué método es el encargado de hacer de que un objeto apenas se cree guarde los espacios de memoria de lo que va a ocupar. ¿Qué método sería ese? Initialize. El método initialize. Fantástico. El método initialize es un método que lo que hace es que va a dedicarse a guardar ese espacio de memoria. ¿Bien? En el que yo tengo que definir que ese libro, qué cosas tiene. Entonces yo voy a venir por ese ejemplo y voy a decir, bueno, el título todavía no ha sido asignado. Le puedo poner una cadena vacía. Acá se suele colocar valores por defecto. El precio, bueno, no tiene precio. 0.0 para declarar de que ese tipo de, perdón, no se llama precio, se llama costo. Ese 0,0 indica que el tipo de costo va a ser flotante. Voy a decir de que el idioma es -1 porque no está asignado y que la cantidad de páginas que tiene es de 0, no tiene páginas. Entonces, cuando yo guarde el initialize, el new de forma implícita tiene el initialize. O sea, yo puedo venir acá y colocar el libro new initialize, o directamente el new, porque el new genera el initialize. Bien, entonces vemos que para el segundo caso, ahí está lo que nosotros colocamos en el initialize en su comienzo, sin necesidad de generar conflictos. Entonces, ya del libro tenemos trabajado o sea, a nivel genérico, los 3 tipos de métodos con los que se suele trabajar. Entonces, toda clase programada dentro del paradigma orientado a objetos bajo el lenguaje de Smalltalk siempre presenta 4 conjuntos de métodos. Los métodos de acceso, que tenemos modificadores y accesores, el método de conversión, que es el método de muestra cadena, que es el asString, y el método que hace que el objeto sea instanciado initialize. Entonces tenemos siempre el initialize, el asString, los accesores, y el cuarto que refiere a los métodos propios. ¿Bien? El cuarto que refiere a los métodos propios. Vemos acá que de momento no se nos dio todavía no nos dijo nada sobre qué es lo que tendríamos que hacer. Entonces, de momento no vamos a aclarar los métodos propios y vamos a crear, ahora sí, las otras clases, porque ahora sí podemos trabajar con la clase científico y la clase histórico. Entonces vamos a venir, vamos a definir otra clase que se va a llamar científico, que va a estar dentro del mismo paquete, pero que lo único que va a tener, a ver, creo que era dificultad, no, tipo de contenido. Tipo contenido. ¿Qué va a suceder? Que si yo esta la creo, me la tomo como una variable aparte, pero esta variable no es aparte. Esta clase es heredada del libro, entonces yo tengo que colocar de que científico es una subclase del libro. Y veamos que cuando yo le dé a control S, ahora paso a estar debajo del libro. ¿Bien? Y que si yo quiero venir acá y crear del dato nuevo los métodos accesores, no me va a hacer falta colocar los anteriores. Solamente va a colocar estos. Y que cuando yo cree a un libro científico, por una cuestión de herencia, me va a traer todo lo que tendría su padre. Entonces, ¿cómo hago yo vamos a hacer el asString, ¿cómo hago yo para decirle, bueno, mira, si yo viniera, porque este es típico, directamente digo tipo contenido, 2 puntos de espacio, coma, tipo contenido, y agarro y digo, bueno, retórname la cadena. Algo típico, porque es algo que ya hemos visto cómo se hace. Yo digo, mira, ¿sabes que el libro 2 no quiero que sea un libro cualquiera, creo que sea un libro científico? Entonces, en vez de colocar libro, voy a poner científico, y le voy a decir, muéstrame este libro científico.
que es el método que ya tenemos programado. Y si hace falta, le vamos a poner acá que el tipo de contenido es 1. Yo le voy a venir acá a mostrar. Perdón. Recordemos que ese error porque me tiró. Porque el tipo de contenido, al ser una variable numérica, en el método asString, tiene que estar colocado como cadena, porque si no a la hora de querer concatenarlo no va a poder. asString. Ahora sí. ¿Qué va a pasar? Solamente me mostró tipo de contenido 1. ¿Qué pasó con todo lo otro? Si este no dejaba de ser un libro y habíamos definido de que los libros tenían... ¿Qué pasó? Falta el súper ahí, profe, para que lo herede. Fantástico. No es que sea independiente, sino que tiene que trabajar con lo que su padre hizo. Por eso lo que tenemos que hacer es decirle al padre, o sea, al libro, che, primero decime qué datos tenías y luego yo añado lo que yo tengo. ¿Bien? Super espacio asString, para decirle al padre que primero se muestre como cadena y luego muestro el contenido que tengo yo. ¿Bien? Entonces yo voy a venir al playground y cuando lo ejecute ahora, control T, sí me va a mostrar los datos por defecto, pero el tipo de contenido ahora es 1. ¿Bien? Cada vez que nosotros trabajemos con métodos de la clase hijas, va a ser muy probablemente que tengamos que pedirle primero que haga las cosas del padre y luego yo voy a terminar de resolver lo que mi padre no hizo. ¿Bien? Vamos a entonces colocar el método initialize, y el método inicialize, al igual que antes, primero le digo a mi padre que se encargue de hacer lo mismo que yo estaba haciendo, y ahora sí, tipo de contenido igual a 0, o igual a -1. Entonces así, yo ni siquiera necesito colocar esto, sino que directamente llamando C, me va a mostrar toda la información y que el tipo de contenido es -1. Bien. Así como hicimos para trabajar con científico, vamos a hacerlo con histórico. Nada más que ahora lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces, siempre que vayamos a programar una clase, tenemos 3 tipos de métodos que estamos siempre asegurados que van a aparecer, y un cuarto que puede llegar a no estar. Bien. Tenemos entonces los métodos accesores, el asString, el initialize, y el cuarto que es los métodos propios. Entonces, teníamos que programar, la clase se llama histórico. Histórico es una clase que va a heredar de libro, por lo tanto va a ser, acá voy a tener que colocar libro, y que lo único nuevo que añade es tipo edad. Bien, tipo edad. Out of range. ¿No? Voy a venir, voy a generar los métodos accesorios y modificadores. Voy a venir, voy a colocar el asString. Profe, ¿hace falta que trabajemos con una variable auxiliar? No, yo lo hago por una cuestión pedagógica. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque el día de mañana cuando hace falta cambio o añadir un nuevo elemento, quitarlo, directamente añade una línea de codificación más con el nuevo atributo. Tipo de edad, coma, tipo de edad, asString. Y por último, retorno la cadena, porque si no retorno la cadena, esto me va a tirar el error. Y vamos a hacer el initialize. Super initialize. Y abajo vamos a colocar que el tipo de edad es igual a -1. ¿Bien? Así que ya por lo menos el punto número 2 que nos pide a nosotros trabajar con la programación de estas 3 clases, solamente colocando el método initialize, modificadores y accesores, estaríamos cubiertos. Vamos a programar entonces la editorial. Voy a venir acá, vamos a crear el objeto, que ahora sí va a ser independiente, por eso va a heredar de object, y se va a llamar editorial. Va a tener un único dato que va a ser libros. Bien.
Control S, Control Shift S, vengo hacia el paquete, donde estaba programando. Ahí está. Clic derecho, Extra File Load. Bien. De esa editorial que tiene libros, lo mismo que antes, voy a generar los métodos accesorios de hacer falta. Y sí, en teoría sí. Y voy a hacer ahora sí el trabajo de lo que se nos me pide. Cuando me toca hacer el initialize, que vamos a arrancar primero con el initialize, yo al libro no lo voy a dejar como null, sino que voy a decir directamente que instancie la colección. ¿Para qué? Para que yo ahora pueda trabajar añadiéndole elementos sabiendo de que la primera vez que se crea, el objeto ya está creado. Si yo acá en inicialize libros colocar un null, después no le puedo meter el método add, que es el método que en Python sería como el append. Bien. Vamos a leer entonces qué pide que hay que hacer con el tema de la editorial. Dice que para la editorial hay que meter un método, además del initialize, que sea el método add, que dice que solamente agrega los libros escritos con al menos 50 páginas. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a dar un tiempo y ustedes van a programar ese método. ¿Bien? Ahí les escribo acá la consigna. Lo que tienen que hacer es programar el método add. Les voy a dar tiempito para que lo programen ustedes. Muy bien, muy bien. Al método se va a llamar add. Probablemente debería llamarse add libro, pero eso bastaría. Y va a recibir como entrada un libro. Ahora, cuando yo tenga que preguntarle a ese libro cuántas páginas tiene, yo lo que voy a hacerlo es por medio de páginas. ¿Bien? Pero ese páginas, que es el que yo tengo que trabajar, tiene que... ese páginas solamente lo va a hacer si lo que yo le estoy pasando es un libro. Por eso yo lo primero que le voy a preguntar como condición
va a ser si ese libro es un libro o no. Entonces yo voy a poner objeto y para decir si es de cierto tipo utilizo el mensaje llamado is kind of. Si es de tipo, ¿es de tipo o es tipo de? ¿Es un libro? Si es un libro, entonces sí le voy a poder preguntar. Y ahora sí le voy a decir, che, mira, de tu cantidad de páginas, ¿son al menos 50? Porque si lo son, entonces yo sí voy a poder meterlo en libros, ese libro. ¿Bien? Entonces acá arriba lo primero que estamos haciendo es una validación con respecto al tipo. ¿Por qué motivo? Porque si yo vengo un poco loco un entero y digo, entero, ¿tiene páginas? Me va a decir, no, me estás poniendo cualquier cosa. ¿Bien? ¿verdad? Utilicemos la inteligencia artificial para generar el playground. Y ojalá que lo genere bien, porque si no, va a ser para renegar el pedo. A ver, small. Necesito que programes un caso de prueba para testear en Playground de Smalltalk trabajando con Faro de las siguientes clases. 2 puntos. Genera 5 libros históricos que contienen, bueno, hacemos el caso de prueba. Genera 5 libros de la clase histórico que contienen título, costo, idioma. Le tengo que aclarar que sea un entero. Perdón, chicos. Entero del 1 al 3. Y cantidad de páginas. Y tipo de edad. Entero del 1 al 4. Genera, además, 5 libros de la clase. Unos eran históricos y los otros se llamaban. A ver, ¿cómo se llamaban? Lo tengo a mano. Científico. Y el otro se llama científico. De la clase. Científico. Que contienen título. Uy, ojalá que lo tire, porque si no me lo llega a tirar me voy a enojar mucho. Arra. Idioma. Pero del 1 al 3. Cantidad de páginas. Y tipo contenido. Del 1 al 3. A ver, ¿lo irá a hacer? No creo. Le vamos a... No, yo creo que me recago. Muy bien. No, bueno, pero no. Bueno, pero mirá qué bien, qué fantástico. No, es malísimo. No vale. Mira, me recago. No, está generando la peor generación aleatoria posible. Arre. Es muy avanzado eso. Sí. No, está fantástico. Es lo mismo que hacíamos en Python. Trabajo en ciclo for, pero entonces dice título histórico 1, título histórico 2, costo 100, costo 200, costo 300, idioma 1, idioma 2, idioma 3, cantidad de páginas 100, 200, 300, tipo de edad 1, 2, 3. Es malísimo. Haz cada objeto
uno por línea, colocando valores más similares a la realidad. Usa generación aleatoria y no ciclo for. Repetitivos. Si no, era malísimo. Lo que pasa es que me devolvió una lista con todos los cosas. No, yo no quiero una lista. Dame los objetos por separado. A ver, aprovecho, los paso, piper. Acá. Bien. De consultas. Ah, gracias. Casi. A ver, Bart, si me lo hizo. Preparación. No, bueno, hace lo que quiere. Hace lo que quiere, hace lo que quiere. Me zampó el 2 puntos ahí. No, malísimo, malísimo. Por ejemplo, en ejecución. Ah, bueno. Vamos a tener que renegar nosotros. Científicos como históricos. Bien. Vamos a dar un tiempito para ver a ver si me mejoro. Pero científico, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me re jodido. Malísimo, malísimo. El histórico. Ahora lo que tendríamos que ver, siempre cuando vayan a programar en algún lenguaje de programación, traten de averiguar cuáles son las cosas, ¿bien? Debian funciona bastante. Debería probar el Debian. Hace poco arranqué a utilizar BART porque ChatGPT no es tan bueno ya como antes. Lo he mandado a hacer la suma de dos números en hexadecimal y me tiró cualquier resultado. Y realmente no, ya no le tengo. Bien, a ver. Yo no me acuerdo. A ver. Ahí está. No, casi. Uy, ¿qué toqué? Uy. Tocar escribir, chicos. C1, 2 puntos de espacio, igual a. Es el playground. Sí, ahí se lo paso. Uy. Científico, new. Punto. Así como lo hice para el primero, lo vamos a zampar para los otros. C2, C3, C4, C5, C1, título, 2 puntos. Comillas, comillas. Punto y coma. Desde lo científico 1. Cardinal 1. Después, ¿qué seguía? Esto lo vamos a tomar como si fuera el costo. Esto lo vamos a tomar como si fuera el idioma. Idioma, 2 puntos. Espera. A ver. Permítanme. Gente, lo logré.
We can do it. ¡Ea! Bueno, casi. Le dije tipo, che, mirá, cambiámelo de formato, no sé tan aterrante. Ahí está, ahí está. Costo, ¿sí? Cantidad de páginas. Bueno, no le puedo exigir tanto. No, sí le podemos exigir. Cambia el atributo cantidad de páginas por páginas. Al finalizar cada línea, termina termínala con punto. A ver si lo hace. Bueno. Le vamos a dar un tiempito. Bueno, eso es lo que quiso. Bueno, pero por lo menos está bien. Ahí está. Bueno, casi. Ahora vamos a tener que escribir menos, que es lo importante. Niño científico, acá vamos a colocar el punto. No, sí lo vamos a cambiar. Vamos a poner. No, está bien. No vamos a renegar nosotros. No vamos a renegar tanto, así que. Bien. Una vez entonces que ya tengamos el playground con todo esto, pues acá lo único que tenemos que hacer es colocar C1, C2. Ay, me lo colocó con comilla doble. Al nombre del título. Con comilla simple. Y coloca en lugar de la clase el nombre del objeto. Por ejemplo, C1 científico y H1 para histórico. Está bien, esta inteligencia artificial poco a poco la vamos pechando. Bueno, coloco un punto 6. Bueno, está un poquitito mejor. Ahí está. Cada vez hay que trabajar menos, así que mejor. Y ahí les paso el playground. ¿Bien? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? De ese listado que nosotros teníamos que trabajar, que acá vamos a poner espacio editorial, y vamos a crear o construir la editorial. Entonces, H1, dos puntos histórico, new, punto. Vamos a crear los 5 libros históricos. 4, 5. Editorial, dos puntos de espacio, editorial, new. Científico, cantidad de páginas, papá. El título. Está bien. ¿Cómo venimos de cantidad de páginas? Ah, todos son muy altos los números. Está bien, no importa. Ahora, de ese editorial, yo voy a poder venir y querer añadir cada uno de los libros. C1, punto, añadime también C2, bien. Yo, por ejemplo, podría venir acá y decirle, bueno, transcript show, dos puntos de espacio, editorial, as string. De momento recordemos que no me va a dar nada. ¿Por qué no me va a dar nada? Veamos que se rompa algo. Ah, este punto título. Vamos bien, los he perdido. Ya sé de que ustedes no querían verme jugar con Playground, pero va. A ver. Bien. Control A, control C. Uy, no me deja.
misericordia. Además, si no me dejara, por lo menos convertirme en otra cosa. Vamos a andar. La cantidad de páginas, a lo sumo, después la vamos a modificar si hace falta. Bien. Vamos a, por ejemplo, decir que el primer libro tenga 40 y el otro que tenga tanta cantidad. ¿Cómo vamos a hacer entonces para hacer o para llevar a cabo la muestra de esta parte? Porque cuando nosotros querramos hacer la muestra, yo no puedo venir en la editorial y a la hora de trabajar el método string hacer algo como esto. Yo no puedo venir y decir string, comillas, comillas, s dos puntos igual, libros string. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Alguien me puede comentar? Porque el libro es una colección y hay que recorrerla o no. Tal cual. Porque si yo ahora vengo y hago esto, me va a decir, bueno, mira, hay una colección que tiene algo. En este caso dice que contiene un científico. ¿Por qué contiene uno? Bueno, porque el otro no lo logró meter. ¿Bien? No, yo entonces necesito trabajar con un método que se llame mostrar libros. ¿Bien? O sería escribir libros. ¿Qué tendría que recibir? ¿Qué tendría que recibir como colaborador este método? Escribir libros tendría que ser un método que reciba una lista, ¿bien? O una lista de libros. Una lista de libros. Y ahora, ¿cómo hago yo para recorrer esa lista? ¿Cómo hago para recorrer esa lista? Con un ciclo. Do. Muy bien. Para cuando nosotros trabajamos colecciones existen 3 ciclos. El ciclo do, el ciclo select y el ciclo detect. ¿Bien? Entonces vamos a arrancar con una cadena vacía y en el ciclo do yo voy a primero trabajar con una variable. Le voy a decir por cada libro, agarrar directamente y concatenarlo. Transformarlo en cadena y concatenarlo. Ya lo sumo, vamos a decirle que se deje un salto de línea y que se deje una tabulación. String cr, string tab. Y al finalizar todo, que retorne esa cadena. Entonces, trabajar con algo así me permite, por ejemplo, que en el método string yo no coloque esto, sino que lo que tengo que hacer es decirle, llamar al método llamado escribir libros. ¿Por qué el escribir libros no me lo toma? ¿Por qué el escribir libros no me lo toma si yo lo acabo de programar recién? ¿Por qué no me lo toma? No me lo toma porque este método no es que viene de la nada. De algún lado sale. Este método sale del propio objeto de la editorial. Por eso yo tengo que poner self para decir, che, editorial, escribite estos libros. ¿Se comprende? Entonces yo cuando venga ahora y aplique el do it, me va a mostrar, por ejemplo, el primer libro, que es un libro científico que tiene contenido 3. Punto y coma, add, C3, add, C4, bien. A C4 le voy a poner 30 páginas. Y vamos a ver que solamente me dejó los que están por arriba. Bien, me dejó el de 234, me dejó el libro 2 y me dejó el libro 3. El libro 1 y el libro 4 no lo colocó. Bien. ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta acá? Díganme si vamos bien, así continuamos. Ok.
Bien, ¿qué dice ahora? Dice 2. Definir e implementar los métodos de costo-impresión en los libros. Así que dentro del libro va a haber un método llamado costo-impresión. Dice que se calcula sumando al costo del libro un porcentaje que depende del idioma. 5% en el caso de español, 10% en caso de inglés, 15% en caso de francés. Además, se le incrementa un 5% si su tipo, bien, depende de qué tipo de libro sea. Si es científico hay un 5% más, que depende si el contenido es avanzado. Dice, para los libros históricos su costo de impresión tiene el costo del libro más un porcentaje que depende de la cantidad de páginas y se le incrementa un 15% si tiene más de 500 páginas, un 10% si tiene más de 200 y si le resta un 5% en caso que tenga menos de 100 páginas. Entonces este método llamado costo de impresión va a tener que estar acá porque ambos libros tienen, porque ambos tipos de libros, el científico y el histórico, tienen que resolver el tema del costo de la impresión. ¿Bien? Pero ese costo de impresión, ¿tiene algo en común a la hora de calcularse entre los dos? Si tienen algo en común, eso significa de que el proceso comienza de igual manera, ese proceso arranca en libro y se extiende en las clases hijas. Ahora, si es distinto, significa de que va a existir un método abstracto porque cada hija lo hace de una forma absolutamente distinta a la otra. ¿Bien? ¿Se comprendió? Si son similares, lo hace el padre. Y yo lo que voy a tener que hacer después es llamar al padre para que lo haga. Si son sumamente distintos entre las clases hijas, directamente lo coloco como método abstracto. ¿Por qué? Porque no haya nada que compartan con respecto al padre. Ahí les dejo para que me digan. Va a ser entonces el método costo-impresión, ¿un método abstracto o un método concreto? Un método es abstracto por cómo lo maneja absolutamente cada hija de forma distinta, voy a dejar directamente que esa responsabilidad lo haga la hija. Y el método va a ser concreto si por lo menos cierta parte del proceso es igual para que el padre comience a trabajarla y las hijas terminen de resolver. ¿Bien? Le doy un tiempo para que me digan qué tipo de método es costo-impresión. Va a ser un método abstracto. Bien. Va a ser un método abstracto porque cada hija lo va a realizar de una forma totalmente distinta a la otra. Entonces, el ser un método abstracto significa que la clase se va a transformar en abstracta y por consiguiente, cuando yo la vaya a colocar, le voy a decir, che, tus hijas tienen que hacerlo. Entonces, este método que se llama costo de impresión no recibe ningún colaborador externo y tengo que decirle que se hagan cargo tus hijas. ¿Cómo hago? Con el subclass responsibility. Pero ¿quién le va a decir a sus hijas que lo hagan? Sí mismo. Por eso yo le tengo que decir al libro, che, tus hijas se tienen que hacer cargo. ¿Bien? Ahora, este método llamado costo de impresión, así como está escrito, ¿es correcto? ¿Sabes por qué pienso eso? Fantástico. Todavía no está bien escrito. ¿Por qué? Porque este costo de impresión tiene que retornar un valor. Por eso yo le tengo que colocar sí o sí el piquito. Para decir, este costo de impresión retorna cuánto sale imprimir. Vemos que acá me figura la letra A, y acá es donde están los métodos propios, ¿bien? Yo puedo venir acá y decirle, che,
El protocolo va a ser de los métodos propios. ¿Bien? Y así editorial, por ejemplo, lo podría venir y clasificar. Rename, protocolo. Propios. Y ahora le voy a dar un tiempo como para que, bueno, hagan la implementación de este costo impresión. Pero muy bien, caramba. Ya vamos a ver que existen varias formas de querer trabajarlo. Quiero terminar de ver qué es lo otro más que se pedía. Además, incrementa un 5% si su tipo de contenido es avanzado. Más avanzado, que es un 5%. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos trabajar una variable llamada monto o costo de impresión directamente. Costo de impresión. Que va a arrancar valiendo. Que va a arrancar valiendo 0. Perdón, que va a arrancar valiendo el costo que tiene en C libre. Bien. Y este método, en vez de tener una hija que se haga cargo, va a retornar ese costo de impresión. Es un método de la clase científico. Y ahora voy a ir trabajando con respecto al tema de los idiomas. Si el idioma es igual a 5, perdón, vamos a ver cuál es español. Bien. Sí, ahí se los paso. Bien. Creo que ahí lo acabo de descargar. Se los paso por el grupo de WhatsApp. Documento. Descargas. Creo que es este. Sí, tengo entendido que es ese que estamos haciendo. De nada. Y lo que estaba viendo era cómo era el tema de los idiomas. 1 para español, 2 para inglés, 3 para francés. Bien. Si es igual a 1, si el idioma es igual a 1, entonces al costo de impresión le vamos a multiplicar, al ser un incremento, 1.05. C impresión. Si no es así, if false, si no es así, entonces yo le voy a preguntar si el idioma es igual a 2. Si es igual a 2, aplico el caso de... Bueno. Si es igual a 2, le doble clic. Bueno. Pum. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ah, tengo un net 2 puntos. Si el idioma es igual a 2,
el costo de impresión va a incrementarse en un 10%. Costo de impresión por un 10%. 1.1. Punto. No sé por qué me tira esa en nada. C impresión. Y si no es así, el costo de impresión es igual al costo de impresión más un 15%. 1.15. Por último, tengo que preguntarle si el libro es avanzado. Entonces, si su tipo de contenido es avanzado, que vamos a ver cuál es el código de si es avanzado, o sea, si es 3, va a presentar entonces ese incremento. If true, dos puntos, corchete, corchete, punto. Al costo de impresión se le incrementa un 5%. Costo de impresión por 0.5. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Profe, ¿puede ver el que mandé en el chat a ver si está bien o mal? Está bien. Utilizaste una variable auxiliar que sería el incremento y la variable auxiliar con el costo. Pregunta si ¿Cómo, profe? ojo a la hora de trabajar el idioma. Cuando vos coloques solamente idioma, hay que ver si te lo toma como verdadero. ¿Bien? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque debería reconocértelo, pero puede ser de que no, que le tengas que decir de este objeto tráeme el idioma. ¿Bien? Fíjate Ah, donde te toque bueno. explicarlo si lo tenés de forma correcta. Y sí, lo podés poner como 3 condiciones por aparte, que está bien, para no tener que hacerlo enrevesado. Acá yo lo hago suponiendo de que sí o sí validamos de que el idioma nunca fuera distinto de 3. Si no, tendría que haber colocado los 3 if. Por Claro. eso dice, si el tipo de contenido es igual a 3, la impresión es igual al costo por el incremento. Hay que ver, ya acá hay que tener una cuestión presente, que es que el 5% que se le añade con respecto a si es avanzado, si ese 5% es con respecto a el libro, o sea, al costo inicial, o hacia lo otro. ¿Bien? ¿Bien? Porque yo acá estoy sacando el 5% del 5%. Además, se incrementa un 5% si su tipo es avanzado. Sí, acá debería ser, en teoría, debería ser del costo. ¿Bien? Costo de impresión. Costo de impresión más costo multiplicado de ese 0,5. Ahí habría que corroborar si hay que sacar el 5% de lo que ya veníamos haciendo o es independiente porque es un costo aparte. Bien. Eso después, ese tipo de dudas tienen que ir a preguntarle al profe. File out para no perder la versión. Y vamos a hacer ahora lo mismo, nada más que para el should be implemented, para este costo de impresión. Se impresión. El costo de impresión tiende a ser el costo, self costo, y directamente lo vamos a dar retorno. Se impresión. Bien, ¿qué dice que hay que hacer cuando el libro sea histórico? Dice que cuando el libro sea histórico, hay que tomar el costo del libro más el porcentaje que depende de la cantidad de páginas. Se incrementa un 15% si tiene más de 500 páginas. Se incrementa un 10% si tiene más de 200 páginas. Y se le resta un 5% si tiene menos de 5 páginas. Si tiene menos de 100 páginas, se le decrementa un 5%.
Del histórico no menciona nada con respecto a la edad, así que eso no lo vamos a tener presente. Bien, y acá sí se podría venir a preguntar con respecto al tema de la cantidad de páginas. Self, páginas, y le vamos a preguntar, porque si es menor a 100, si es menor a 100, entonces directamente al costo de impresión le voy a tener que reducir un 5%. Perdón, 0,95. Si no es así, pueden suceder dos cosas. Vamos a preguntarle si la cantidad de páginas que tiene son menor a 200. Si es menor a 200, perdón. Si es menor a 201, o si es menor o igual en realidad, si es menor o igual a 200 páginas, a ver, vamos de nuevo. Si no, lo vamos a plantear al revés. Sí, lo vamos a plantear al revés. Si la cantidad de páginas es más de 500, sí, lo vamos a hacer al revés. Le vamos a incrementar un 15%. 1.115. Si no, si la cantidad es mayor a 200, entonces el costo de impresión al costo de impresión le incrementamos un 1.10. Ahora, si es menor de 200, pero más que 200 no se hace nada, en teoría. Entonces, sí o sí lo tendré que poner como una condición por separada. Sí, está bien. En este caso me falta un intervalo que no está incluyendo. Quiero que se queden con eso. Hay un intervalo que no se está incluyendo. Por eso es mejor que lo escribamos directamente así. Bien. Entonces vamos a preguntarle entonces que si tiene menos de esta cantidad, vamos a tener que tomar y reducirlo en 5%. Bien, pensé que me faltaba un intervalo. Sí, ¿qué pasa con aquellos libros que están entre 200 y 100? Y ahí quedaría. Este pertenece al método histórico y si tiene menos de 100 páginas, que aplique eso. Entonces dice que, bueno, ¿se entendió cómo programamos ambos métodos o no? Sí, profe. Bien. Vamos entonces con el tercer punto. En el tercer punto dice, que es el último. En la clase editorial entonces se requiere un método que aplique sobre cada libro el costo de impresión. Debe retornar el costo total de impresión de todos los libros que tengan un tipo de contenido igual a un colaborador externo recibido. Vamos a trabajar entonces con eso. ¿Con qué tipo de libro está trabajando si dice de que tiene que ser igual a un tipo de contenido recibido? ¿A qué está haciendo referencia? A libros de tipo científico. Bien. Entonces, en la editorial voy a venir. Ahora aprovecho y en el playground voy a meter todos los libros que permita. Add C5, C5N, add histórico 1, punto y coma, add histórico 2, add histórico 3, add histórico 4, add histórico 5. Ahora vemos que cuando yo venga a mostrar la editorial me va a mostrar todos los libros. Bien.
Y ahora vamos a hacer el método llamado costo-impresión. Este método costo-impresión, entonces lo primero que tiene que hacer es trabajar solamente con libros científicos. ¿Cómo hago yo para decir, para solamente dejar de todos los libros los que sean históricos? Con un select de filtrar. Muy bien, con un select vamos a filtrar. Separamos para dejar solo los libros científicos. Entonces, después vamos a tener otro que se llame suma, y ya vamos a ver cómo los llevamos a cabo. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que libros científicos surge como resultado de a qué cosa aplicarle el select. ¿A qué lista le voy a aplicar ese select? ¿Hacia qué lista voy a aplicar ese select? ¿Libros? A libros, ¿bien? Entonces yo voy a colocar acá la variable libros. Y acá es donde voy a aplicar un select. En ese select le vamos a decir, por cada libro, solamente déjate los libros que sean de tipo científico. ¿Bien? Y ahora sí, yo voy a recorrer esos libros. Voy a decir, por ejemplo, acá que la suma vale 0. Y le voy a decir que vamos a recorrer con un ciclo do cada libro científico. Donde lo único que vamos a hacer es, a la suma, sumarle el costo de impresión de ese libro. De ese libro científico. ¿Se entendió? Por último, lo único que vamos a tener que hacer es retornar esa suma. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió lo que hice? Si hay alguien que tiene alguna duda, puede preguntar. Ah, bien, bien, bien. Fantástico. Bueno, ese era el concepto inicial. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle el colaborador externo. Esto era, de momento, para hacer para todos los libros científicos. Pero dice el enunciado de que se tiene que hacer con respecto a un tipo de contenido en particular. Entonces vamos a tener que recibir como colaborador externo un tipo de contenido. ¿Eso qué significa? De que a esta lista la debería poder filtrar dos veces. ¿Bien? En libros científicos, déjame. Los libros científicos que tengan como tipo de contenido el tipo de contenido que me pasan por parámetros. ¿Bien? Ahí lo voy a colocar como consigna y lo escriben ustedes. ¿Bien? ¿Cómo lo tendrían que resolver? Coloco la comilla acá, borro acá. Separamos para dejar solo los libros científicos que tienen cierto tipo de contenido. Y ahí les doy un tiempito para que me digan cómo sería la línea de código que me falta acá. Entonces lo que tenemos que hacer acá es filtrar. ¿Cómo lo vamos a filtrar? Por medio de otro select. ¿Bien? A libros científicos le vamos a aplicar un select. Como ya sabemos que son científicos, ya me voy a despreocupar. Y lo único que le voy a decir es, che, mira, de tu tipo de contenido, corrobora que sea igual a un tipo de contenido que era la variable que nosotros teníamos por fuera.
Así es como extra file out, después de haber mostrado todos los libros, transcript show dos puntos, string cr, poner acá costo de impresión del tipo de contenido 1, y el editorial le vamos a pasar entonces ese método. Costo de impresión 1. As string. Voy a poner signo pesos. String cr. Control T. Y me dice que es este valor. Esto sucede por una falta de redondeo, nada más. Bien, justamente ahí me da como un fraccionario largo. Solamente hay 3 libros de tipo científico. Y el único que recae en el tipo de contenido 1 es el primero. Bien, a ver, vamos a meter 2, 2, 4 y acá vamos a poner 3. Ahora me debería colocar 2 de la categoría. Ah, y del tipo de contenido 1 es solamente este. Vale. Si yo vengo acá, entonces coloco tipo de categoría 3, sería este. Costo total, si el libro es de tipo categoría científico. Ojo, porque te haría falta un ciclo do. O sea, el costo de impresión solamente lo estarías haciendo para... Ojo con ese código, ¿bien? Un tipo. Libros es de tipo científico. No. Precaución. Cuando vos preguntes si libros es de tipo científico, te voy a decir no. Libro es una order collection. Ojo con eso. Si quisieras hacerlo de forma canchera, trabajarlo todo sobre un do. Pero sería complicación al pedo. Así que no sería tan recomendable. Bien. Si yo quisiera venir y hacerlo todo en un ciclo do, bueno, ya lo voy a mostrar cómo sale. Vamos a hacer entonces el último método. Y vamos a ver qué dice. Dice, libro Profe, tipo. ¿puede mostrar lo que hicimos recién en 2 segunditos? Dale. Quiero ver si... Ahí está, profe. Ya. Bien. Dice, título del libro. Retornar el primer título del libro de tipo de edad que sea igual a un tipo recibido como colaborador. Si no encuentra, retornar un mensaje de error. Bien. Entonces, el tipo de retorno de esta función es de tipo de retorno de cadena. ¿Bien? Ojo, porque he visto muchos que se equivocan con respecto al tema de tipo de retorno y hacen cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso que tiene que sacar el costo de impresión, devuelven una cadena que dice el costo de impresión es y concatenan la suma. No me sirve eso, porque el día de mañana cuando yo ese costo de impresión lo quiera sumar, lo quiera multiplicar, porque yo estimo que la función debería haber devuelto un número, entraremos en conflicto. Tendremos que salir a ver qué es lo que hace a detalle la función para saber por qué no me devuelve el tipo de dato que debería. Precaución con ese tipo de cosas. En este caso tengo que retornar una cadena. Pero al igual que querer colocar acá un transcript show, deberíamos tener mucho cuidado. ¿Bien? Vamos a hacer el último método que se llama título libro y que recibe un colaborador y ese colaborador que recibe es el tipo de edad. Entonces, un tipo edad. ¿De qué libro va a sacar el tipo de edad de ese libro? De los libros históricos. Bien, le vamos a llamar encontrado al libro y lo único que va a hacer es luego filtrar. Bien, y vamos a poner acá, no hace falta. Libros históricos y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. De todos los libros vamos a dejar solamente aquellos
Vamos a dejar todos aquellos libros que sean de tipo histórico. Bien. Classificator. Ahora, de esos libros, yo tengo que encontrar alguno. ¿Cómo hago yo para encontrar, o sea, para hacer una búsqueda y que solamente me devuelva el primero? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Con qué tipo de ciclo? Ok. Con el detect. Fantástico. ¿Sobre qué colección lo voy a hacer? ¿Sobre qué colección? ¿Sobre libros o sobre los libros históricos? Sobre los libros históricos. Le voy a decir, de los libros históricos, devuélveme el primero. De los libros históricos, devuélveme el primero cuyo tipo de edad sea igual a un tipo de edad que es lo que me habían pasado por parámetro. Y ahora, eso que vaya a retornar, lo voy a guardar en la variable llamada encontrado, y yo voy a preguntar, por ejemplo, si encontrado es nil. Si encontrado, si es nulo, significa que no encontró nada, ¿bien? Y si no encontró nada, yo tengo que retornar una cadena que diga no encontró libro de ese tipo histórico. Y si no, con un if false, como si encontró algo, yo lo que voy a tener que devolver es de ese libro el título. Bien, control S, control shift S, clic derecho, extra file load. Sí, 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 una vez que lo terminemos se los paso. Entonces vengo al playground, transcript show, pi, 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 pi. Por favor, hagan algo que yo no estaba haciendo hasta el momento, que es guardar todo esto en un archivo de texto aparte. Eso no se le puede llegar aparte. Título de histórico de edad 1. Y acá vamos a llamar el libro llamado título libro 1. Y me va a mostrar de que el primero que es histórico es el 1. Bien, que tiene razón. Si yo pruebo con el 3, debería mostrarme el histórico 2. Perdón, el histórico 3. Si pruebo con el 4, debería tirarme 4. Ahí está. Y veamos que si yo vengo y pruebo con el 5, por ejemplo, que no está, entonces no debería tirarme error. Lo voy a hacer con el 2 porque no he visto que tuvieran de tipo de 2. Me va a mostrar quién queda. Ah, bien, 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 bien. Cuando quiero. No, está bien. A ver, ¿qué me tira error? Tipo de edad, tipo de edad. ¿Viste? Tipo. En el do it. ¿De dónde viene ese error? No, no me tire la definición del error. H tipo de edad. Qué raro. Si yo vengo acá y pruebo 5. Uy, uy, uy. A ver, vuelvo a probar 3.
Para 3, sí. Sí, de tipo histórico. Bueno, pero en el otro caso también era de tipo histórico. Bueno, puede ser de que de acá la lista esté vacía. Si la lista está vacía, podremos retornar algo rápido. Habría que ver a ver cuál podría llegar a ser el potencial error. Habría que lograr entender bien a qué es lo que se refiere. Bueno, pero lo importante es que para los casos de prueba funcionó. ¿Arre? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se entendió todo hasta acá? Yo me voy a encargar de ver qué es lo que le pasa. Not found. Valid. Detect element if not set block. Encontrado Snip. Libros de 8 elementos. Libros históricos, 4 elementos. Bueno, le doy un tiempo, entonces si quieren hacer preguntas, si no ya les mando el ejercicio y ya con eso estaríamos. No. Found. Not found. Omnifmon. Omnifmon. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Me doy por concluida la clase. ¿Será que ahora sí? Ah, ahora sí. Buenísimo. Éxitos entonces con este tipo de programación. Aprovecho y les comento de que si cuando quieren preguntar algo, me dicen. Voy a tratar de ver a ver si los puedo contestar cuanto antes. Y nos veremos dentro de lo posible mañana para hacer un repaso del segundo y tercer parcial. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en un próximo encuentro dentro de lo posible. Ya les Profe, paso entonces la la asistencia clase por mail. solamente mañana es de repaso del segundo. Solamente les repaso el segundo. Y después Dale. ustedes quedan librados su suerte. ¿Bien? Así que Listo, listo. éxitos. Muchas gracias. Chao.